El propósito de Dios en tu vida. Este propósito puede salvar tu alma. ¿Te has preguntado cuál es el propósito de Dios en tu vida? Al reflexionar sobre esto, muchos solemos pensar en logros, proyectos y sueños cumplidos. Sin embargo, los pensamientos del Señor son más profundos de lo que podemos imaginar. Sus planes no se limitan solo a los asuntos grandes o importantes. Por eso, debemos procurar hacer la voluntad de Dios en cada área de nuestras vidas. En 1 de Tesalonicenses 4 las Escrituras nos enseñan que debemos vivir para agradar a nuestro Padre. Asimismo, a partir del versículo 3 de este capítulo, el autor de la epístola afirma que la voluntad de Dios es que seamos santos. Por lo general, pensamos que una persona santa debe ser perfecta y no cometer errores. Pero la santidad de la que nos habla este pasaje consiste en consagrar nuestras vidas a Cristo. ¿Cómo podemos cumplir el propósito de Dios? Si deseas agradar al Señor, probablemente quieras saber cómo vivir en santidad de manera práctica. Por eso, compartiremos contigo 3 lecciones importantes que podemos aprender de 1 de Tesalonicenses 4:3-5. Estas enseñanzas nos muestran de qué manera podemos hacer la voluntad de Dios en nuestro día a día. Si las pones en práctica, puedes tener la seguridad de que Dios cumplirá su propósito en ti. Alejándonos del pecado sexual. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. 1 de Tesalonicenses 4:3. La sexualidad no es el único ámbito de nuestras vidas en el que debemos ser santos. No obstante, la Biblia es clara sobre el propósito de Dios y sus mandamientos en esta área. Su mandato es que nos apartemos del pecado sexual, desde la fornicación y el adulterio hasta los pensamientos lascivos. Esto no quiere decir que el sexo sea algo malo en sí mismo. Todo lo contrario, es un acto creado por Dios para nuestro placer y satisfacción dentro del matrimonio. El problema surge cuando lo practicamos de una manera opuesta a lo que nos ordena el Señor en su palabra. Al hacerlo, no solo le desobedecemos, sino que también nos hacemos daño a nosotros mismos. Controlando nuestro cuerpo. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. 1 de Tesalonicenses 4:4. Los cristianos tenemos que saber que nuestro cuerpo ya no nos pertenece, sino que es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos procurar conducirnos de una forma que a Él le agrade. Esto nos llevará a andar en santidad y a honrar a Dios con nuestros actos. En consecuencia, gozaremos de una vida piadosa, íntegra y llena de la plenitud del Señor. Conociendo a Dios y sus caminos. No en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. 1 de Tesalonicenses 4:5. Quienes no conocen a Dios, por lo general, no son conscientes de que Él tiene un propósito en sus vidas. Por lo tanto, no se preocupan por obedecerle ni agradarle. Es por eso que vemos como muchas personas se entregan a sus pasiones ignorando los principios morales y bíblicos. Es evidente que quienes viven así consideran que tienen la libertad de hacer lo que quieran con sus cuerpos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que, bajo su aparente libertad, estas personas son dominadas por el pecado. Además, su entendimiento se ha nublado a causa de la dureza de su corazón. De modo que, aunque puedan experimentar placer temporal, en el fondo nunca estarán satisfechas. Nuestros corazones solo pueden encontrar plenitud en Cristo y en la vida que Él nos ofrece. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Efesios 4:17-19. Si tú, en cambio, has conocido al Señor, en tu corazón debe haber un profundo deseo de hacer su voluntad. De igual forma, debes buscar conocerle cada día más a través de su palabra y la oración. Así, tu amor por Él aumentará y serás guiado por su Espíritu Santo. Como resultado, tu vida será transformada, el pecado no te dominará y Dios cumplirá su propósito en ti. ¿Vale la pena obedecer el propósito de Dios? Cuando amamos a Dios y anhelamos permanecer en Él, obedecerle no es una carga, sino un gusto. Si bien la vida cristiana está llena de sacrificios,
Todos ellos valen la pena, pues nuestra recompensa es mayor. La presencia del Señor y su salvación son nuestros mayores tesoros. Así que no vale la pena dejarlos a un lado por pecados que solo nos darán placer temporal. Si nos disponemos a hacer la voluntad de Dios en las pequeñas áreas de nuestra vida, lograremos hacerlo en las más grandes. Por lo tanto, te animamos a honrar al Señor con tu cuerpo y tu sexualidad. Estamos seguros de que, al hacerlo, Él cumplirá su propósito en ti y te recompensará con sus bendiciones. ¿Y tú, qué opinas? ¿Vale la pena agradar a Dios? Versículos para recordar. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9, 10. Suscríbete y activa las notificaciones para ver nuestros vídeos.